Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó aparte Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras blanqueaban como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba Pedro hablando cuando una nube resplandeciente los envolvió y resonó una voz desde la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien bien me complazco, oídle. A esta voz los discípulos cayeron rostro por tierra y sintieron gran temor. Mas Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Ellos alzaron sus ojos y a nadie vieron sino solo a Jesús. Y al bajar del monte Jesús les puso precepto diciendo: A nadie contéis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que pues aprendisteis de mí cómo debéis proceder para agradar a Dios, procedáis así para más aventajaros. Ya sabéis qué preceptos os di de parte del Señor Jesús. Esta es la voluntad del Señor, que seáis santos, que os abstengáis de la fornicación, para que sepa cada uno de vosotros poseer su propia esposa casta y honestamente, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En esta materia ninguno con violencia o con engaño haga injuria a su hermano, porque el Señor es vengador de todos estos crímenes, como os lo tengo dicho y protestado, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad en Jesucristo nuestro Señor. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma tenemos el Evangelio que nos narra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ya en una profecía anterior, nuestro Señor Jesucristo les había dicho a sus apóstoles que había algunos que no morirían sin haber visto la gloria de Dios. Y en este momento es cuando Jesús los sube al monte, sube con 3 de los discípulos y sube al monte y es transfigurado ante ellos. Esta transfiguración tiene como motivo también el escándalo de la cruz que iban a padecer los discípulos, que muchos iban a escandalizarse, porque ellos todavía tenían un sentimiento carnal, vamos a decir, con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ellos todavía seguían pensando que Jesús venía a ser como un gran rey, como un gran capitán que los iba a liberar de los problemas terrenales, de los problemas materiales, de la dominación de los romanos, etc. Entonces, cuando Jesús iba a morir, se iban a escandalizar de él, y sobre todo de la forma en que Jesucristo iba a morir a través de su pasión y de su muerte. Entonces, para que tuvieran un pequeño reflejo de lo que iba a ser el cielo, de lo que iba a ser la resurrección después del tercer día de esa pasión espantosa y de esa muerte cruelísima del Hijo de Dios, se transfigura ante ellos y les muestra un pedacito de cielo, para que después tuvieran motivos de esperanza contra esa esperanza terrena que tenían con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En el breviario hoy se lee la historia en el Génesis de Jacob, hijo de Isaac, cuando Jacob se disfraza de su hermano mayor y le quita la bendición a su padre Isaac, pensando que le estaba dando la bendición a su hijo Esaú. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú e Isaac, eran gemelos.
Y ya viéndose viejo y habiendo perdido la vista, le dice a su hijo Esaú que vaya y le case algo y se lo cocine de la forma que él tenía el gusto. Y mientras Esaú va de cacería para cazar eso para su padre y luego recibir la bendición, habiendo escuchado la madre de Jacob, le dice: ve al corral, carnea 2 cabritos y tráemelos, así se los cocina tu padre y te bendice a ti. Jacob al principio se niega, diciendo: si mi padre se da cuenta, me va a maldecir en vez de bendecir. Pero la madre, que se llamaba Rebeca, le dice que esa maldición, si es que sale de la boca de tu padre, caiga sobre mí. Ve y haz lo que te digo. Jacob va, carnea esos 2 cabritos, su madre prepara el guiso como le gustaba a Isaac, y va Jacob y se lo presenta. Pero antes Jacob, como eran tan distintos Esaú y Jacob, Esaú era muy peludo, tenía pelos en sus extremidades, era como que tenía demasiado pelo, en cambio Jacob era lampiño. Entonces la madre, sabiendo eso, con las pieles del cabrito cubre las manos y el cuello de Jacob para así parecer más a su hermano Esaú. Jacob va, se le presenta el guiso a su padre se sorprende, claro, no veía nada, se sorprende que haya casado tan rápido Esaú, siempre pensando que era Esaú, come el guiso y finalmente lo bendice, y recibe Jacob la bendición de Isaac, que era la bendición de Abraham, que a su vez Abraham tenía la promesa de Dios nuestro Señor de que de él iba a nacer el Mesías. Esa suplantación que hace Jacob con respecto a su hermano Esaú la vemos también en el día de hoy y en esta Cuaresma y en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vino nuestro Señor Jesucristo, se revistió de nuestra carne pecadora, de nuestra carne mortal, para que toda la ira de Dios, toda la maldición de Dios caiga sobre Él, y para nosotros de esa manera poder ser reconocidos como verdaderos hijos. Porque la humanidad estaba apartada de Dios por el pecado. Entonces éramos todos hijos de pecado. Necesitábamos un Redentor, y esa fue la causa de que el Hijo de Dios se encarnara, se revistiera de nuestra piel, de nuestra carne, para recibir, en este caso, no la bendición, sino la maldición de Dios que se efectuó en el Gólgota, en el Calvario, en la cruz, y así morir el inocente, el inocentísimo, que es nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros pecadores, así como la bendición que recibió Jacob por haberse pasado por su hermano. Así nuestro Señor Jesucristo recibió todos los dolores, toda su pasión, todos los azotes, todos los escupitazos, todas esas angustias y dolores de su pasión y de su muerte, para que nosotros no tengamos que ser condenados para toda la eternidad. Él recibió entonces todos los castigos que se debían por el pecado, para que nosotros podamos ser libres, para que por nosotros podamos ser santos. Es grande el amor que nos tuvo nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, nuestro Señor, es Dios. Para Él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, Él es. Porque Él es el unigénito, Él es Dios, Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y cuando Moisés pregunta a Dios, que se le aparece en el desierto, ¿a quién, en nombre de quién habla al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto? Dios nuestro Señor le contestó: yo soy el que soy. Jesucristo es el que es. Jesucristo es ayer, hoy y para siempre. Y nosotros somos parte de nuestro Señor Jesucristo, tanto cuanto pertenecemos a su iglesia. Nosotros somos miembros de ese mismo Jesús.
Por lo tanto, así como la promesa se le hizo a la Iglesia de que las puertas no iban a prevalecer, mientras nosotros pertenezcamos a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que ya pertenecemos por haber sido bautizados, por cumplir sus mandamientos, por seguir su doctrina, por participar de los sacramentos, por él instituidos para nuestra salvación, somos parte de esa Iglesia. Entonces tampoco las puertas del infierno van a prevalecer en contra de cada uno de nosotros si permanecemos fieles. Y para permanecer fieles es que nuestro Señor Jesucristo se transfigura hoy para darnos esperanza de que, a pesar de que los ultrajes, los azotes, las espinas, la cruz va a ser muy cruel y muy desesperanzadora, quién sabe, para aquellos que ven a nuestro Señor Jesucristo de manera terrena, sin embargo, Jesús es Dios. Jesús al tercer día resucitó. Y si nosotros subimos al Calvario con Él, padecemos su pasión y su muerte en la parte que nos toca con Él, vamos a resucitar con Él. Y esa es la idea de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Cuál es la voluntad del Señor?, nos dice San Pablo. Que seáis santos, que nos abstengamos de toda impureza. Hay dos aspectos, uno negativo y uno positivo. El positivo es ser santos. Y para ser santos, ¿qué debemos hacer? Apartarnos del mal y practicar el bien. Conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, conocer y amar los mandamientos. Es tan sencillo. Podrán decir, es sencillo decirlo, es difícil cumplirlo, sí es cierto, pero la gracia de Dios está porque Él recibió toda la ira de Dios para que no la recibamos nosotros. Él recibió la ira para que nosotros recibamos la bendición. Y esa bendición es esa cruz por la cual nuestro Señor Jesucristo purgó por todos nuestros pecados. Hay una parte que Él quiere que suframos nosotros para hacernos partícipes de los méritos de la cruz. Y esa es la cruz, que Él mismo nos dice que aquel que quiera seguir en pos de Él, quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la cruz cotidiana, todos los dolores, todas las enfermedades, todos los disgustos, angustias que podamos tener en esta vida terrena. Pero siempre tengamos la vista en el cielo, tener nuestro tesoro en el cielo, en este monte donde se transfiguró nuestro Señor Jesucristo, porque sepamos que después de las tormentas, después de las angustias de esta vida, si hemos sido hallados fieles, iremos con nuestro Señor Jesucristo y nos transfiguraremos con Él y resucitaremos con Él para una gloria sempiterna. San Pablo entonces nos alienta para que vivamos bien esta cuaresma, para que vivamos bien esta vida, seamos santos, porque esa es la voluntad del Señor. Y si realmente amamos a Dios, queremos cumplir con su voluntad, porque aquel que ama quiere hacerle bien al objeto que ama. Si nosotros amamos a Dios, si amamos al cielo, nos convertiremos en dioses. Somos hijos de Dios. Debemos reproducir entonces la perfección de Dios en nuestros corazones, amando su doctrina, cumpliéndola, haciendo el bien, apartándonos del mal, todos los días de nuestra vida y cada instante del día a día que vivimos. Miramos a nuestro Señor Jesucristo, entonces, mirar con gran esperanza entre las desesperanzas y angustias que nos rodean, mirar siempre hacia el cielo y pensar que esta vida es solo una subida al monte Calvario, en donde vamos a ser crucificados, donde vamos a morir, quién sabe, envueltos en muchas angustias, en muchas penitencias, muchos sacrificios, muchas tristezas, pero sepamos que ese no es el fin. El fin es la resurrección, que si somos fieles resucitaremos con Él, con nuestro Señor Jesucristo, y estaremos en el cielo por toda una eternidad. Pidamos a la Santísima Virgen entonces ser fieles, ser delicados de conciencia para con Dios, amarlo, amar sus mandamientos, apartarnos del mal, practicar el bien. En el Padre, el Hijo,